lectura. En Daniel capítulo 2. Ya. Entonces vemos que ¿cuál era la situación inicial? Vamos a ir viendo por partes. En el segundo año del reinado del rey Nabucodonosor, este rey babilonio tuvo un sueño que lo perturbó profundamente, pero que al despertar no pudo recordarlo. ¿Les suena parecido esta historia? ¿Les suena parecida? ¿Qué otro rey, qué otro gobernante en la Biblia tuvo un sueño? Faraón, ¿cierto? Pero ¿cuál fue la diferencia entre el sueño de Faraón y el sueño de Nabucodonosor? Que en el caso de Faraón sí recordaba el sueño. Y él le contó el sueño a los sacerdotes egipcios, ¿cierto? Y en el caso de Nabucodonosor, no se acordaba del sueño. ¿Correcto? Buscando comprender el sueño, ¿a quién convocó? Nabucodonosor. Convocó a sabios, a magos, encantadores y astrólogos de Babilonia. ¿Ya? ¿Para qué? Para que le revelara el sueño y le explicara. Porque una cosa es saber qué era lo que había soñado y lo otro era saber qué significaba este sueño. Pastor, ya, ok. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor con nosotros? Bueno, hermanos, cada sueño en las escrituras, en el caso de Faraón, en el caso de Nabucodonosor, era para hablarle acerca de eventos futuros. ¿Correcto? En el caso de Faraón, el evento futuro fue los 7 años de abundancia y los 7 años siguientes de escasez. O sea, Dios le dice a Faraón, van a venir 14 años, de los cuales 7 son buenos, 7 son malos. Prepárate. En el caso de Nabucodonosor, Dios le revela a Nabucodonosor, pero lamentablemente Dios no le da el sueño. No se acuerda el rey. Pero ¿qué tenía que ver los eventos? Esos eventos tenían que ver con ¿qué? Con los eventos que iban a venir en el futuro. No solamente para su pueblo, sino para todo el mundo, mis hermanos. Esa es la diferencia. Lo que Nabucodonosor soñó tenía que ver con todo el mundo. ¿Y por qué estamos estudiando esto? Ya vamos a ver cuando lleguemos a la última parte de este sueño. Tanto estoy hablando del sueño que algunos están descansando. Ok. La incapacidad de los sabios. Los sabios del reino se declararon incapaces de cumplir con la solicitud del rey. Ellos no podían declararle, argumentando. ¿Cuál era el argumento de estos hombres? Que ningún hombre podría revelar un sueño que el propio soñador ha olvidado. Y bueno, humanamente eso es imposible, ¿cierto? Imagínate que la hermana Socorro venga y diga, pastor, soñé algo terrible. Ah, sí, hermana, cuénteme. No, me olvidé. Decídelo usted. ¿Cómo le voy a decir que ha soñado, hermana, si eso le corresponde a usted? Humanamente es imposible. Entonces lo que los sabios le están diciendo al rey es, no hay hombre en la tierra que pueda hacer eso. Porque si tú has olvidado, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué provocó, hermanos, esta incapacidad de los sabios, magos, astrólogos? ¿Qué produjo en Nabucodonosor? Ira. Se molestó. ¿Y qué ordenó? ¿Qué le dijo a Nabucodonosor? Muy bien, muchachos, los entiendo, sí, yo sé que es imposible. Ya váyanse a su casa. No. Ordenó la ejecución de todos los sabios de Babilonia, considerándolos como engañadores e inútiles. Gracias a esa palabrita. Vamos a ver una lección espiritual de esto primero.
¿Qué dice 1 Corintios capítulo 3, versos 18 al 20? Para entender la incapacidad de los astrólogos. Alguien que lea, por favor, 1 Corintios capítulo 3, versículos 18 al 20. 1 Corintios capítulo 3, versos 18 al 20. ¿Sí lo encontró? Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo Es insensatez para con Dios, pues escrito está. Pues escrito está, Él aprende a los sabios, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Hasta 20? sí. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos dice Pablo acerca de la sabiduría humana y la sabiduría divina? Que la sabiduría del mundo es inútil, ¿verdad? Es vana. Y lamentablemente estos hombres demostraron su incapacidad. ¿Y qué hizo Dios con estos hombres? Los humilló. Porque Dios humilla a los sabios en su propia astucia y confunde sus planes, dice Job capítulo 5. Entonces, esa es una muestra para nosotros, haciendo una interpretación o sacando una lección espiritual, que las cosas secretas, dice la Biblia, le pertenecen a ¿quién? A Dios. Y por esa razón, los magos y los astrólogos babilonios no pudieron ni siquiera revelar ni la interpretación ni el sueño. La incapacidad de los sabios babilonios destaca la limitación de la sabiduría humana y enfatiza que la revelación de los misterios divinos es otorgada por Dios a aquellos que Él escoge. Segundo punto, vamos a ver ahora la intervención de Daniel. ¿Cómo encaja Daniel en esta parte de la historia? Versículo 14 al 23, Daniel 2. ¿Quién lee, por favor? Primero leyó el hermano Sara, ahora alguien que lea Daniel capítulo 2, versículo 14 al 23. Del 14 al 23. Entonces Daniel habló sabia y profundamente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiese misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no parecieron con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. El mundo, los tiempos y las edades quitan reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, nos conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has
Ok, gracias hermano. Entonces lo primero que hemos visto es el sueño de Nabucodonosor. Ahora la intervención de Daniel. ¿Cuál fue la acción de Daniel al enterarse del decreto de la muerte para los sabios, sacerdotes, magos y astrólogos de Babilonia? ¿Cuál fue la accionar de él? ¿Qué hizo? Daniel actuó con prudencia y con sabiduría, solicitando tiempo al rey para revelar e interpretar el sueño. Entonces Daniel entendió que había un mensaje de parte de Dios, pero que Daniel mismo sabía que dependía la interpretación de parte de ¿quién? De Dios. Entonces Daniel no se aventuró a dar una respuesta inmediata, sino que él consideró importante el orar. Qué importante, hermanos, es orar. Amén. Junto con sus amigos Ananías, Misael y Azarías, Daniel buscó misericordia de Dios a través de la oración para que les fuera revelado el misterio del sueño. ¿Respondió Dios? Dios respondió a las oraciones de Daniel revelándole el contenido y el significado del sueño en una visión nocturna. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel ante esa respuesta de Dios? Alabanza al Señor, ¿cierto? Dice, Daniel bendijo el nombre de Dios, reconociendo que la sabiduría y el poder pertenecen a Él. Agradeció a Dios por revelar el misterio y por concederles sabiduría y fortaleza. ¿Qué es lo que podemos aprender, hermanos, aquí de esta acción de Daniel para ya ir entrando un poco a la revelación? Lo que podemos aprender, hermanos, es que la respuesta de Daniel muestra la importancia de reconocer y agradecer a Dios por su guía y revelación, atribuyéndole toda la gloria y el honor a Él. ¿Cuántos creen eso? Nuestra responsabilidad como cristianos es poder reconocer a Dios en nuestra vida. Es importante, hermanos, que nosotros hagamos eso. Porque si nosotros nos jactamos y decimos, mi sabiduría, mi inteligencia, mi capacidad, mis dones, ni siquiera los dones que tienes son tuyos. ¿De quién son? Es del Señor. Y ese reconocimiento también debe llevarnos a agradecer al Señor. Porque ¿quién dice la Biblia? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Moisés, ¿quién le dio la lengua al mudo? Dios. ¿Quién es el que hace hablar al mudo o hace entender al sordo? Dios. Quizás nosotros ahora, ya siendo adultos, decimos, no, mi trabajo, mi estudio, me quemé las pestañas. No, hermano, Dios. Y Daniel pudo reconocer eso y le pudo dar la gloria y la honra al Señor. Punto número 3 de la lección, la declaración del sueño, que es a donde quería ir. La declaración del sueño, Dios le revela a Daniel de qué trata el sueño. Voluntario para que lea del 24 al 35. Daniel 2, versículo 24 al 35. Después de esto, Daniel salió a todo el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame delante del rey, que yo mostraré a rey esta conclusión. Entonces salió precisamente a Daniel delante del rey y le dijo así: he hallado un favor de los cautivos de Judá, que no te dará al rey la información. Respondió el rey,
imaginación y para que tú entendieses los pensamientos del corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime y estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen de pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tanto de las eras del verano, y los levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió la imagen vino a ser una gran montaña que llenó de toda la tierra. Ok. ¿Qué pasaba entonces aquí? ¿Ven en la pantalla? Esto es lo que más o menos soñó Daniel. No es que esa es la imagen que soñó Daniel, porque nosotros no estuvimos en la cabeza de Nabucodonosor, ¿no? Eso no es lo que soñó Nabucodonosor, pero es más o menos lo que los teólogos han representado. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el versículo 34? Declaración del sueño y la interpretación. Daniel le relata al rey Nabucodonosor el sueño que tuvo. ¿Y en qué consistía el sueño? En una gran estatua. ¿Cómo era la apariencia de la estatua? Dice, su apariencia era imponente. ¿Qué entendemos por imponente? Puede ser monstruosa, puede ser grande, puede ser majestuosa. El hecho es que esta estatua tenía una apariencia imponente. Una enorme estatua, brillante y terrible en apariencia, se levantaba delante del rey en su sueño. ¿Ya? ¿Cómo estaba compuesta la estatua? Estaba compuesta 1, 2, 3, 4 por 5 partes. La cabeza, ¿de qué era? Ahí está. ¿La cabeza de qué era? Oro. ¿Ya? Fíjense, la cabeza de oro. El pecho, los hombros y los brazos, ¿de qué eran? De plata. El vientre y los muslos, ¿de qué eran? De bronce. Las piernas, ¿de qué eran? De hierro. Y los pies, vamos a ampliar un poquito más para que lo puedan ver. Los pies, ¿de qué? De barro y de hierro mezclado. ¿Ok? De hierro y de barro. Entonces, hasta el momento, Daniel le está describiendo, a medida que Daniel le va diciendo, Señor, rey, tú soñaste con esto, el rey va a decir, oye, sí, eso fue lo que soñé. Y luego dice que una piedra caía sobre la imagen que fue cortada no con mano humana. ¿Qué significa una piedra que no ha sido cortada con mano humana? Una piedra que no ha sido labrada, ¿cierto? Una roca que ha sido desprendida de una manera natural de una montaña, ¿correcto? Que golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro, desmenuzándola por completo. El resultado de esta caída de la piedra, la estatua se desintegró y fue llevada por el viento, mientras que la piedra se convirtió en ¿qué? En una gran montaña que llenó toda la tierra. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Bien. ¿Qué viene a continuación? La interpretación de eso. Versículo 36 al 45. ¿Alguien que lo lea? Versículo 36 al 45. Este es el sueño también, la interpretación de iremos a la presencia de Dios. Tú, oh rey, eres rey
si la interpretación que le da Daniel a Nabucodonosor es bien clara. ¿Cierto? ¿Es bien clara o no? Ok. Entonces, en la interpretación, Daniel le explica que la estatua, ¿qué representa, hermanos? La estatua representa una sucesión de reinos o imperios que gobernarán la tierra, hermanos. Desde el momento que se le está hablando a Nabucodonosor hacia adelante, ¿te suena parecido a lo que Gabriel le dice a Daniel de las 70 semanas? Sí, las 70 semanas abarcan hasta el tiempo del fin, ¿cierto? Ok, esta historia de la estatua también abarca hacia los tiempos del fin. Entonces, ¿cuántos imperios iban a gobernar la tierra? 4 imperios. Número 1, el primer imperio que ya estaba gobernando, ¿cuál era? El imperio babilonio. ¿Qué le dice Daniel? La cabeza de oro eres tú, oh rey. Lean por favor el versículo. ¿Cuál es el versículo? Tú, oh rey, veías el fin de la imagen, ¿verdad? Versículo 31. 38. Desde el 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, los entregaron en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de qué. Hay que interpretarlo de otra manera. Hay que agregarle algo para interpretarlo. No, ¿a quién correspondía entonces en la estatua la cabeza de oro? Al reino babilonio. Y ahí está en la historia, tú puedes buscarlo. El reino babilonio, el imperio babilonio, gobernó en el mundo desde el año 609. ¿En qué año se le dio esta visión? Dicen los teólogos que aproximadamente en el año 602. ¿Ya? Entonces, desde el año 609 hasta el año 539 a.C. fue el imperio babilónico que gobernó el mundo. ¿Ya? Gobernó el mundo, Babilonia. ¿Quién fue su rey? Líder, Nabucodonosor. Y después de Nabucodonosor vino su hijo. Ok, entonces, ¿cuántos años gobernó Babilonia? Calculen, del 609 al 539. ¿Cuántos años? Resten. ¿Cuántos años? ¿Más? ¿Cuántos años gobernó? Desde el año 609 retrocedan al 539. ¿Ya? ¿Y luego qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Versículo 39. Y después de ti, o sea, después del reino que babilonio, se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿De qué manera estaba representado ese reino inferior? A la plata, ¿cierto? Oro, plata. Y este reino fue una unión de 2 reinos o de 2 naciones, Media y Persia. Por eso es que a ese gobierno se le llamó el gobierno Medo-Persa, porque fueron 2 naciones que se unieron. Y en la estatua dice que un hombro se levantaba, ya lo vamos a ver más adelante en las otras visiones, un hombro se levantaba más que el otro. ¿Por qué? Porque uno de los 2 imperios iba a ser más fuerte que el otro. ¿Ya? Media y Persia. ¿Se acuerdan el rey persa que dio el decreto para la reconstrucción de Jerusalén? La semana pasada lo vimos. ¿Cómo se llamó
hasta el año 331. Después de Babilonia, hermanos, el gobierno medo-persa fue el gobierno que gobernó el mundo. El mundo, no estamos diciendo Israel, el mundo fue gobernado por el gobierno medo-persa. ¿Qué más dice el texto? ¿Qué le dice Dios a Nabucodonosor? Aquí. Y luego, miren conmigo la pantalla, y luego un tercer reino. ¿De qué? De bronce. Por eso es que en las Olimpiadas, el primer puesto lleva oro, el segundo puesto plata y el tercer puesto bronce, porque están clasificados en calidad, para la redundancia. El tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y este reino, ¿a qué reino nos estamos refiriendo? Al reino de Grecia. Y este reino gobernó el mundo desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Eso es historia, hermanos. Es historia pura, historia universal. Este gobierno fue liderado por un líder muy hábil. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, para los que están estudiando historia universal. ¿Quién ha sido el líder representante del imperio griego en la historia? Alejandro el Grande. ¿Correcto? O Alejandro Magno. Este rey era tan pero tan hábil, pero a la vez también su reino fue tan corto porque lo envenenaron. Esta estatua, luego la próxima semana la vamos a comparar con la visión de las 4 bestias. No termina aquí, hermanos. Hoy estamos estudiando la estatua y la próxima semana las 4 bestias, que también representan lo mismo. Este gobierno del vientre y los muslos de bronce representa al gobierno griego. Ah, pastor, ahora tiene sentido por qué en Israel los israelitas hablaban griego. ¿Por qué? ¿Por qué hablaban griego, hermanos? Porque cada imperio que dominaba imponía su cultura, imponía su idioma. Porque el siguiente reino que viene, lean el texto que dice, versículo 40, y el cuarto reino, ¿qué características iba a tener? Será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Qué reino será? ¿Quién me dice? El imperio romano. ¿Cumple con esas características? Sí, hermanos. El imperio romano era fiero, era terrible, eran buenos luchadores. Los romanos eran crueles. Se levantó el imperio romano. ¿Y en qué año gobernó el imperio romano sobre el mundo? Desde el año 168 hasta... Ahí ha habido un error en la imagen, que es aproximadamente hasta el año 47 después de Cristo como imperio. ¿Ya? ¿Cuánto? Sí, aquí 476 no puede pasar, aquí hay un error. Pero el imperio romano pasó del imperio griego hasta la venida de Cristo. ¿Y luego qué imperio sigue? Versículo 41. Lo que viste de los pies y los dedos, ¿qué tenía? Barro de alfarero y en la parte de hierro y una parte de hierro, y será un reino dividido, mas habrá algo en él de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. ¿Qué parte? Vendría a ser los pies de hierro y barro. Viene a ser el nuevo imperio romano antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo sabemos que es el nuevo imperio romano? Porque los pies que tienen hierro, y el hierro procede de
¿De qué reino? De Roma. Entonces, y luego el hierro está mezclado ¿con qué? Con barro. ¿Sabe lo que significa eso? Una fusión de política y de religión. ¿Me dejo entender? Una fusión de política por el hierro y de religión por el barro. Quiere decir que el imperio que está gobernando el mundo es un imperio que tiene que ver con política y con religión. ¿Te suena parecido? ¿Roma seguirá gobernando el mundo, hermanos? Correcto. Roma cayó, ¿sí? Roma cayó como imperio, pero se levantó como ¿qué? Como religión. En el mundo, lo que impera ahorita es Roma vestidos de sacerdotes, ya no vestidos de soldados, vestidos de sacerdotes. ¿Quién fue el primer sacerdote, por decirlo así, o el primer líder religioso de la Iglesia Católica Romana? ¿Quién fue? Constantino el Grande. En el año 326 después de Cristo, el emperador Constantino aparentemente se convierte y él se hace el primer líder de la Iglesia Católica Romana. Hoy en día, el imperio que está gobernando es el imperio ¿qué? Romano, vestido de ¿qué? De religiosidad. ¿Y qué nos dice el texto, hermanos? Dice el versículo 42: por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, quiere decir que el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, no se mezclarán por medio de alianzas humanas. Perdón, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Te das cuenta? La Iglesia Católica hoy en día ¿tiene poder? Sí, hermanos. Tiene poder. Quizás ahora no se ve tanto, pero hermanos, ¿saben lo que pasó en la época medieval? Los emperadores o los reyes de los países, mayormente en Europa, eran liderados o gobernados por los papas. Los papas ponían y quitaban reyes en las naciones. El catolicismo en la época, más o menos desde el siglo X hasta el siglo XV, XVI, tenía mucho poder. Por esa razón, la Santa Inquisición en el siglo XIV y en el siglo XV, que comenzó en España, tuvo tanto poder que los reyes de todos los países, de Francia, de España, se sometían a lo que la Iglesia Católica decía. Si había un decreto papal, si había un dogma papal, todos los sacerdotes, ¿se acuerdan, hermanos, cómo se les llamaba a los reyes de la conquista de América? ¿Quién fue el que vino a conquistar América? ¿Cómo se llamó? Cristóbal Colón. ¿Cómo se llamaban esos reyes? Católicos. ¿Quiénes eran? Isabel, ¿cierto? Entonces, esos reyes, ¿por qué se les denominaba así? Porque Roma gobernaba políticamente, aunque ellos no se mezclaban, pero el gobierno tanto de la Iglesia Católica como de los imperios se hacían alianzas. Esto es lo que está diciendo la guía. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. La religión y la política harán alianzas, pero no se unirán el uno con el otro. O sea, cada uno mantendrá ¿qué? Su identidad. Religión, gobierno. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será un reino dejado a otro. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanece para siempre. 45, léelo conmigo. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó. ¿Qué cosa
y el oro. ¿A qué está haciendo alusión? A los reinos. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esa piedra que cae en los pies de la estatua y desmenuza la estatua representa al reino de Dios por medio de Cristo. Amén. Les hago una pregunta para aquellos que creen que ya estamos viviendo en el milenio. Les hago una pregunta. ¿Ya se acabó el gobierno humano? ¿Los imperios siguen gobernando o ya se acabó el imperio de los hombres? Mis hermanos, el hombre sigue todavía reinando en el mundo. Lo que Dios demuestra a Nabucodonosor a través de ese sueño es la diferencia entre el gobierno humano y el gobierno de Dios. Hay algunos que piensan que el Señor Jesucristo ya está reinando. Hermanos, si el Señor Jesucristo ya estuviera reinando como lo dice el milenio, entonces ningún gobierno en el mundo existiera. Dios ya hubiese acabado con el gobierno humano como el sueño de Nabucodonosor. ¿Me dejo entender? Por esa razón no podemos atribuir cosas y decir, no, es que ya estamos viviendo esto, porque la Biblia no es literal, es alegórica. Mis hermanos, Dios le da el sueño a Nabucodonosor y le dice, le habla de reinos literales, no le habla de reinos ficticios. ¿Cómo sabemos que es reinos literales? Porque esos reinos existieron. Babilonia existió, Medo-Persia existió, Grecia existió, Roma existió. No son simbólicos, son literales. Y el último gobierno de los pies de barro y hierro son literales, es literal. Y se está viviendo. Si Cristo ya hubiese desmenuzado todos los reinos, estuviéramos entonces en una etapa diferente de la historia. ¿Sí me dejo entender? Amén. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahorita? Nabucodonosor tiene un sueño. ¿Qué le revela Dios a Nabucodonosor? Los imperios que iban a gobernar el mundo desde ese momento que le hablaba hacia el futuro. Eso es todo, nada más. Después de los pies de barro y hierro, no hay más, hermano, más que el reino de Cristo. No hay más. Ahí se acaban todos los gobiernos del mundo. Y todavía estamos viviendo esa etapa. ¿Ya pasó el reino babilonio? Sí. ¿Pasó el gobierno medo-persa? Sí. ¿Pasó el gobierno griego? También. ¿Pasó el gobierno romano, el imperio romano? Sí. ¿En qué parte estamos de la historia? En el último. En los pies y el barro cocido. ¿Ya cayó la piedra y desmenuzó todos los reinos del mundo? No. Cristo vino, fue crucificado, resucitó, pero eso es parte de ese reino. Todavía falta que venga por segunda vez a la tierra para destruir todo el gobierno humano